Mi abuelo administraba una estancia que estaba en las afueras de Buenos Aires. Eran otras épocas. Mi abuelo se casó joven con Lucía, que tenía 15 o 16 años, mi abuela. Y bueno, estaban trabajando en la estancia. Él a su vez tenía algunos negocios, algunas cosas que hacía en Buenos Aires. Estando en la estancia, cuando él tenía que viajar a Buenos Aires, mi abuela se quedaba sola, pero eso era campo, en medio de la nada. Sola no, estaba la peonada, estaban los peones. Pero bueno, mi abuela tenía mucho miedo. Un día, mi abuelo va a caballo al pueblo, el pueblo queda bastante lejos, y en el medio del campo, cuando está yendo para el pueblo a caballo, se cruza con un hombre. Ese hombre tenía una historia. Ese hombre era cuchillero. Los gauchos usaban rasta y facón. El facón es un cuchillo largo, con punta y filo de los dos lados. Y los gauchos, cuando entraban en pendencias, cuando discutían, tenían problemas por alcohol, por mujeres, por lo que fuera, se batían a duelo con facón. Era poncho y facón. El poncho, para los que no sepan, es como si fuera una manta, es decir, es un rectángulo de tejido, depende de la zona, puede ser un tejido fino o un tejido grueso de lana de oveja, de telar siempre, que tiene un tajo, más o menos tiene 1,80 m por 1,90 m, que tiene un tajo en el medio, y por ese tajo se mete la cabeza y te queda todo el poncho puesto. El poncho cumplía todos los requisitos que necesitaba el hombre de campo, es decir, podía servir de techo si lo colgabas en una rama cuando llovía o para el sol. Cuando hacía frío te lo ponías y eso te abrigaba. Era la manta para dormir. El poncho cumplía todas las funciones necesarias que necesitaba para abrigarse o para estar a la intemperie el gaucho. Y tenía una función que era una función de combate. Es decir, en el momento en que iba a haber una pendencia, antes de sacar el facón de atrás, el cuchillo, que siempre estaba atrás, el gaucho sacaba el poncho, agarraba fuerte el poncho con la mano y lo enroscaba en la mano. El poncho pum, 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 y quedaba acá un chorizo de tela, como si fuera un matambre tu brazo, envolviendo tu brazo con el poncho. ¿Eso por qué era? Porque en una mano tenía el facón y en la otra mano tenía el poncho, todo cubierto, el poncho era el escudo. Más allá de ser el escudo, y te ensartaba con el facón, más allá de ser el escudo, tenía la función, sí, de protegerte, pero tenía la función de desarmar al otro. ¿Por qué? Cuando el otro tiraba el puntazo con el facón, que el otro avanzaba con el facón y te tiraba el puntazo, este le metía el poncho. Entonces, el facón se enterraba en el poncho y en el momento en que el facón se enterraba en el poncho, este quebraba el brazo. Al doblar el brazo, le sacaba al otro facón de la mano. No sé si soy claro. Enroscado, entraba el facón por la tela y este quebraba el brazo. Quedaba atrapado el facón ahí y se lo sacaba de las manos al otro y quedaba solamente el armado. Este hombre, con el que se cruza mi abuelo, había matado a 3 en duelos. A poncho y facón. Y era buscado por la policía. Había un dicho también muy gracioso que hasta hace poco se decía, no sé si ahora ya se dice en Buenos Aires, hace mucho que no voy a Buenos Aires, que era lo corrieron con el poncho. Y viene de ahí. ¿Por qué lo corrieron con el poncho? Era una expresión como diciendo, lo corrieron con la mirada, se asustó, arrugó, se fue antes de sacar el cuchillo, con el poncho nomás, se escapó. ¿Por qué? Porque el gaucho, cuando había bronca, tipo gallo, sacaba el poncho y lo enroscaba. Cuando el gaucho empezaba a revolear el poncho, el otro, si no quería pelear, rajaba.
Lo corrieron con el Ponce, decía. Bueno, el asunto es que este hombre había matado a 3 y era procurado por la policía del pueblo. Porque los duelos eran comunes, cada vez menos, antes eran mucho más comunes los duelos a cuchillo, pero bueno, evidentemente estaban prohibidos. Mi abuelo se cruza en el medio de la nada con este asesino procurado. Entonces mi abuelo para el caballo, se quedan frente a frente, el tipo lo mira, mi abuelo lo mira. Y mi abuelo le dice, ¿qué hace usted acá? Y el otro baja la cabeza. Dice, ¿a usted lo están buscando? ¿O no sabe que lo están buscando? El otro baja la cabeza. A ver, cuénteme, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Entonces el otro le contó que había sido por una mujer, que qué sé yo, que bla, 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 bla. Justificó los duelos que había tenido, en los cuales habían matado a los otros. Entonces mi abuelo dice, bueno, acompáñeme, síganme. Y el otro lo siguió. En esa época el señor tenía una autoridad. Había una cuestión de respeto. Eran costumbres de la época, ¿no? Así como el cura párroco, las fuerzas vivas de un lugar era el cura párroco, el maestro, el farmacéutico, el médico ya había. Eran los señores, las fuerzas vivas. El estanciero era respetado. Entonces, bueno, el otro lo siguió, llegaron al pueblo, fue directamente a la comisaría. Venga conmigo, se bajó, entró a la comisaría. Entonces lo llama al comisario, viene el comisario, y mi abuelo le dice, bueno, acá está este señor, que me estuvo explicando que fueron duelos limpios, así que yo lo voy a tomar bajo mi custodia y bajo mi tutela. Este señor va a trabajar conmigo, va a quedar bajo mi tutela. Y el comisario le dio la tutela a mi abuelo de ese hombre. Una cosa en esta época y con la manera de nosotros que tenemos nosotros de pensar es imposible, pero en esa época era así. Entonces mi abuelo se va, cuando vuelve a la estancia se va con él. Yo no sé cómo se llamaba, con el señor este. Cuando llega la peonada, ¿viste? Parecían gallinas. Le tenían miedo. Era bravo el tipo. Entonces, bueno, el tipo empieza a trabajar en la estancia y mi abuelo se tiene que ir a Buenos Aires. El viaje a Buenos Aires en ese entonces se había que ir, hacer las cosas en Buenos Aires y después había que volver, respetaba 3, 4, 5, 6 días fuera. Pero mi abuela se quedaba sola en el campo en el medio de la nada. Entonces lo llama a este y le dice, a ver, acá en la puerta de la casa, yo me voy a Buenos Aires, usted se acuesta y se queda cruzado acá hasta que yo vuelva. Por esta puerta no entra ni sale nadie, ¿entendió? Sí, señor. Y mi abuelo se fue. Mi abuela se quedó dentro de la casa, ¿no? Cuando mi abuelo volvió a los 3, 4 días, el tipo estaba tirado ahí. Mi abuelo se sintió con seguridad que había protegido a su mujer, que el hombre, ¿quién se iba a acercar a él? Y estaba contento de haber cumplido con su mujer, ¿no? Mi abuela después le contaba a las hijas que, bueno, que en realidad estaba aterrorizada mi abuela adentro de la casa con el tipo cruzado enfrente de la puerta, que nunca le había querido decir a mi abuelo. Pero bueno, son historias de otras épocas. Más o menos por esa época mi abuelo hizo un cambio, un trueque, una guitarra por un terreno frente a la estación de Floresta. No valía nada eso. Era una guitarra por un terreno frente a la estación de Floresta. Bueno, hay épocas que parecen vivencias de película, ¿no? Difíciles de entender para nosotros, pero era así.